Saludos, les envía su amigo Gerard Shospa y estamos en Ideomate, el idioma de las matemáticas. Ahora con esta sesión que estoy seguro les va a encantar. Es derivadas de funciones con una incógnita. Estamos en variable real, recuérdenlo. Y esta vez tenemos visita de nuestra amiga Eli. Saludos, Eli. Hola. Entonces vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Ella ya desarrolló 12 muy bien hechos y vamos a practicar un poco más con estos 3 últimos que le quedan para esta página. Tenemos que la función de x es igual al cociente de 1 dividido sobre la raíz cuadrada del cuadrado de nuestra incógnita más 4 unidades. Ya está. Advertimos que la operación última de esta expresión es división, ¿cierto? Sí. Bueno, primero vamos a aplicar la división, la derivada, porque queremos derivar. Entonces amenazamos derivada, derivamos respecto de x en el primer miembro de nuestra igualdad, que es f de x. Por lo tanto, no tenemos otra opción más que derivar, amenazar derivada respecto de x en el segundo miembro. La operación última aquí es cociente, ¿cierto? Entonces, de una constante entre una función. Pero directamente no tenemos una fórmula así en nuestro formulario de derivación, así que vamos a tener que buscar una equivalente. Como tenemos radical, cuando hay radical, debemos recordar que podemos aplicar la ley del exponente fraccionario para radical. Entonces, esa ley me dice que la raíz enésima de una base elevada a una potencia m es igual a esa base elevado a un exponente fraccionario constituido por m dividido entre el índice, o sea, exponente entre índice. Y es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a ir adelantando un poco. Entonces tenemos el cociente, la derivada del cociente de 1, se lo dejamos tal cual, entre, y abrimos paréntesis porque la base es todo un binomio, x cuadrada más 4 elevado a la, entonces este binomio no tiene exponente, así que sería 1 sobre el índice que no está escrito, entonces sería 2, entonces elevado a la 1 medio. Ahora, significa que la derivada de la función f respecto de x deberá ser igual a, todavía no voy a aplicar fórmula de derivación. Ahora lo que voy a hacer a continuación es darle forma de exponente negativo, por la ley del exponente negativo. La ley del exponente negativo me dice que 1 sobre una base con exponente negativo es igual a dicha base elevada a ese exponente, pero ahora positivo. Como tengo 1 dividido entre esta expresión, entonces puede ser escrita, bueno, primero la derivada, como no la voy a hacer, hay que indicarla, ¿verdad? La derivada respecto de x de el binomio x cuadrada más 4 elevado a la 1 medio, pero negativo. Ahora esta la vamos a derivar ya con una forma que ya es posible. La operación última aquí, si conocía el valor de x, primero elevaría al cuadrado, sumaría 4 y al final elevaría a la 1 medio negativo. Como elevar sería lo último, busco en mi formulario dónde está la que me dice que derive una base elevado a un exponente. Entonces, en el capítulo anterior habíamos ya revisado fórmulas básicas de derivadas, ¿verdad? Entonces necesito ver qué voy a derivar. Una expresión que tiene a mi variable, o sea, es una función, elevado a un exponente que no la tiene. Entonces la derivada de una función a una constante. Busco en mi formulario donde tengo una función elevada a una constante. En la 1 no la tengo, es la derivada de una constante, derivada de la variable respecto de ella misma, derivada de una suma algebraica, constante por función, derivada de producto de funciones, función elevada a una constante es justamente esta. Entonces voy a hacer tal como me indica aquí. Dice que primero pongo a mi exponente, lo multiplique por la base y el exponente que tenía pierde una unidad y toda la expresión quedaría multiplicada por la derivada de la base respecto de x. Asumo que tienen su formulario ya ahí a la mano, voy a quitar el formulario, voy a hacer tal como dice aquí. Entonces esto sería, perdón, la derivada de la función f respecto de x igual a el exponente, que es un medio negativo, por la base, que es todo el binomio, y al exponente que tenía le quito una unidad. ¿Cuánto es 1 menos 1 medio menos 1? Menos 3.
medios o 3 medios negativos, multiplicado por la derivada de la base, la cual lo vamos a dejar indicada. La derivada de la base, ¿y quién es la base? Pues el binomio x cuadrada más 4. Vamos a hacerlo por pasos totalmente, ¿no? Y ustedes con la práctica estarán abreviando los pasos que gusten, pero no es muy sano cuando de entrada no tienes todo el dominio, solo por pasos. Entonces la derivada de la función f respecto de x es igual a aquí tengo esta fracción multiplicada por esta expresión, pero como tiene exponente negativo, voy a aplicar la ley del exponente negativo para devolverle su forma de exponente, que la ley del exponente negativo también puede ser expresada así: b a la menos n es 1 sobre b a la n. Eso es equivalente. Entonces yo tendría mi 1 medio, que lo reservo, que está ahí multiplicando, y aplico la ley del exponente negativo en esta expresión. Entonces sería por, esta va a tomar forma de fracción, donde me dice que el numerador debe ser 1, y el denominador es esa misma expresión, pero ahora con exponente positivo. Entonces tendría el binomio, sigo requiriendo del paréntesis porque todo el binomio estaría elevado a la 3 medios, ahora ya positivo. El positivo ya no es necesario indicar el signo, cuando no tiene sabemos que es positivo, multiplicado por la derivada de, y tengo esta operación aquí, si conociera x, primero elevaría al cuadrado y luego sumaría 4. Como sumar es lo último, entonces estoy ante la derivada de una suma algebraica. Busco en mi formulario donde tengo la derivada de una suma algebraica. Derivada de una constante, no funciona como suma algebraica. Derivada de la variable respecto de ella misma, no. La tercera derivada de una suma algebraica es esta. Como dice que derive, que haga la suma algebraica, este debería de ser menos. Debería de ser menos porque aquí dice que es menos en el último. Hago la suma algebraica de la derivada de cada uno de los sumandos. O sea, derivo el primer sumando más la derivada del segundo sumando menos, en este caso, la derivada del tercer sumando. Y así puedo hacerlo con cada uno de ellos. Ahora vamos a seguir. Sería entonces, abrimos paréntesis porque pues me va a dar una suma algebraica. Entonces sería la derivada respecto de x del primer sumando más la derivada respecto de x del segundo sumando. Estamos tratando de derivar como si partiéramos de cero, ¿no? O sea, no con la experiencia de derivaciones ya complejas. Entonces la derivada de la función f respecto de x igual a, y este producto de fracciones ya la puedo desarrollar, realizar. Sería negativo, 1 por 1 es 1 porque así se multiplican las fracciones, y 2 por esta expresión. Pero esta expresión le voy a devolver su forma de radical. Entonces lo tengo con exponente fraccionario, lo voy a pasar a raíz. Va a ser la raíz enésima, o sea, n es mi denominador, ese es el índice, de la misma base elevada a mi numerador. Entonces el numerador va a ser mi exponente, que puede estar en el interior o en el exterior del radical, eso no afecta. Se va a poner donde mejor te convenga. Entonces aquí vamos a tener 2 como denominador de mi exponente, sería mi índice de mi raíz. Pongo primero mi símbolo de radical, raíz, el índice es 2, cuando es 2 el índice no se escribe, entonces ya no lo voy a poner, por mi base que es x cuadrada más 4 elevada al cubo. Si el cubo lo pongo dentro de la raíz, deberé usar signos de agrupación. Si lo pongo fuera de la raíz, omito el signo de agrupación, y como en matemáticas buscamos siempre simplificar, prefiero poner mi exponente en el exterior del radical, multiplicado por, abrimos signo de agrupación porque aquí seguiría teniendo 2 términos, y aquí derivaré esta expresión que es el cuadrado de la variable respecto de ella misma. Ahora, ¿qué fórmula me permite derivar la variable elevada a una constante respecto de ella misma? Vamos a revisarla. En la primera es la derivada de una constante, no sirve. Derivada de la variable solita, pero no está sola, la tengo con un exponente constante, entonces no sirve esta. Derivada de suma algebraica no me sirve. Constante por función no me sirve. La derivada de un producto de funciones no me sirve. Derivada de una función elevada a una constante podría servirme, pero tengo otra más sencilla, que es de la derivada de la potencia entera, constante de la misma variable. Así que como derivamos esta, aquí está la fórmula. Debo poner primero el exponente constante por la variable elevada a una unidad menos del exponente que tenía.
Entonces asumo que esta ya se la aprendieron o ya la tienen ahí lista o ya la copiaron o le ponen pausa o ustedes sabrán cómo se ingenian para poder seguir lo que voy a desarrollar. Entonces sería el exponente 2, que sería mi exponente, por la misma variable disminuida en una unidad del exponente. 2 menos 1 sería 1, y a la 1 sería esa misma base, ya no lo ponemos, más la derivada de 4, pero 4 no varía al variar x, entonces si no varía entonces se llama constante por no variar, y busco en mi formulario donde tengo la derivada de una constante, que es la primera, y dice que eso debe de ser 0, o sea, nada, o sea, 0, cierro paréntesis. Así es, porque le estamos agregando nada y el 0 es el neutro aditivo. Ahora continuamos aquí. Entonces tendríamos que la derivada de la función respecto de la variable independiente x es igual a, y aquí puedo hacer el producto. Le ponemos denominador, este tiene forma de fracción algebraica y este no, pero le podemos poner sobre 1 porque toda cantidad dividida entre 1 es ella misma. Y ahora multiplico mis fracciones, entonces sería menos 1 por aquí tendría aparentemente 2x más 0, pero el doble de la variable más 0 es el doble de la variable, 2x por 1, 2x porque 1 es el neutro multiplicativo, ¿cierto? Entre esta expresión por 1, la multiplicar por 1 es ella misma, tendría el doble de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la incógnita con 4 unidades y elevada esa raíz al q. Pero arriba observen que estoy duplicando y abajo también estoy duplicando la cantidad. Entonces puedo simplificar mi fracción descomponiéndola como 2 medios, ¿verdad? Por x entre esta expresión. Pero 2 entre 2 es 1 y 1 por esta fracción pues sería ella misma. Estoy abreviando pasos, solamente lo estoy nombrando, pero recuerden que si en lo que expliqué se les complica un paso particular, solamente háganmelo saber y en la medida de lo posible les estaré apoyando. Menos el cociente de x dividido entre la raíz cuadrada al cubo de la suma del cuadrado de mi incógnita con 4 unidades. Y hasta ahí ya terminamos. Vamos a hacer dos más rápido porque si no mi mamá me va a regañar por no llegar a cenar temprano a casa, ¿no? Entonces vamos al siguiente. Es ejercicio 14. La función f de x es igual a, abre unos paréntesis, ese no se lee, se interpreta. Tenemos el cubo de la variable menos 7 como binomio multiplicado por el binomio formado por el doble del cuadrado de la variable más 3 unidades. Ahora, en esta expresión, si conociera el valor de x, ¿qué operación sería la última? Primero elevaría al cubo, le resto 7, ya tendría este número. Para multiplicarlo necesitaría el otro número, así que haría las operaciones que están ahí y al final multiplicaría. Como multiplicar es lo último, voy a buscar en mi formulario un producto. Pero en el formulario tengo varias fórmulas de producto. ¿Cuál producto tengo? Un producto en el que el primer factor varía, porque tengo la variable, y el segundo también. Entonces tengo una función de x por otra función de x. O sea, tengo un producto de funciones. Vamos a amenazarlo entonces. Tengo la derivada respecto de x al primer miembro de f de x es igual a la derivada respecto de x del segundo miembro en el que tengo un producto de funciones derivables de x. Vamos a buscar dónde tengo mi formulario de la derivada de un producto de funciones derivables de x. En el primer miembro pues lo puedo simplificar como la derivada de la función f respecto de x igual a derivada de un producto de funciones derivables de x. La primera es la derivada de una constante, no es el caso. Derivada de la variable respecto de ella misma, no es el caso. Derivada de una suma algebraica, no es el caso. Derivada de un producto, pero el primer factor es una constante por una función derivable, no es el caso. Derivada de un producto de funciones es exactamente la quinta. Ahora, ¿qué me dice que deba hacer? Que el primer factor lo multiplique por la derivada del segundo factor más el primer factor por la derivada del primer factor. Entonces asumo que esta ya la tienen ahí lista ustedes, ya la copiaron o ya le pusieron pausa y van a hacer justo lo que ella nos diga. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que sea el primer factor. ¿Quién es el primer factor? El binomio x cúbica menos 7 multiplicado por la derivada respecto de x del segundo, el cual voy a dejarlo indicado, que voy a derivar, no voy a derivar directo, solamente amenazo derivada, más mi segundo factor
multiplicada por la derivada respecto de x del primer factor, que es x cúbica menos 7. ¿De acuerdo? Ahora, me falta por hacer dos derivadas. Estas algebraicamente ya no hay más nada que hacer. Así que vamos a conservar estos y derivaré cada una de estas expresiones. Entonces tenemos la derivada de la función f respecto de x es igual a, el binomio me deja indicado, x cúbica menos 7 por, si conocía el valor de x aquí, primero elevaría el cuadrado, duplicaría y sumaría al final. Como sumar es lo último, entonces esa es la fórmula que voy a buscar, la derivada de suma algebraica de expresiones. Aquí en la primera no tengo derivada de suma algebraica, es la derivada de una constante, esa no me sirve. Derivada de la variable respecto de ella misma, no me sirve, no es el caso. Derivada de una suma algebraica de funciones es esta, que es la suma algebraica de la derivada de cada uno de mis funciones, de mis sumandos. Entonces asumo que ya la tienen ahí lista, entonces es la derivada respecto de x del primer sumando, que es 2x cuadrada, más la derivada respecto de x del segundo sumando. Ya está. Por favor, porque este es 3, ¿no? El segundo, más el primer binomio, ya no se puede hacer más nada algebraicamente, para simplificar me refiero, para complicar, hacerlo más complejo. Hay una infinidad de cosas algebraicas que se pueden hacer, pero siempre trabajamos en simple, ¿no? Lo más simple, multiplicado por, y hacemos algo similar a lo anterior. Si conocía x, primero elevaría al cubo y luego restar. Como restar es lo último, entonces tengo la derivada de una suma algebraica. Y ya dijimos que es exactamente la misma que usamos acá. Entonces sería, abro paréntesis porque me va a quedar un binomio, porque tengo dos términos, de la derivada respecto de x del primer término menos la derivada respecto de x del segundo, que es 7, ¿no? Ahora, ¿qué me falta por hacer? Hacer aquí dos derivadas y aquí dos derivadas. Hasta que se termine de derivar, ya habré terminado de derivar. Posteriormente, si acaso, restaría simplificar algebraicamente. Y dijimos simplificar. Así que tengan eso en mente mientras sacamos punta a nuestro lápiz. Ahora sí, seguimos trabajando. Acomodemos un poquito más esto. Entonces tendríamos la derivada de la función respecto de x sería igual a, esto ya no hay más nada que hacer, multiplicar no me conviene hasta que tenga mis derivadas, así que amenazamos el producto de este binomio por lo que me resulte de aquí. Si conociera x, primero elevaría al cuadrado, luego multiplicaría por 2. Lo último sería producto. Busco dónde tengo la derivada de un producto, pero ¿qué caso de producto tengo? Porque en el formulario tengo al menos dos productos. ¿Qué caso de producto? En el que el primer factor, al variar x, este no varía, esta es una constante, y el segundo sí varía al variar x. Entonces tengo una constante por una función derivable de x. ¿Dónde tengo constante por función derivable de x? La primera es la derivada de una constante, no sirve. Derivada de la variable respecto de ella misma no sirve. La derivada de suma algebraica no sirve. Cuarta, derivada de la constante por una función es esta, que dice que haga que a la constante la multiplique por la derivada de la función. Entonces seamos obedientes. Entonces mi constante 2 por la derivada respecto de x de mi función, que es x cuadrada, más, aquí dice que derive 3, pero 3 su valor no va a cambiar por más que varíe la variable independiente. Es una constante. En mi formulario me dice que toda constante tiene por derivada a 0, así que su derivada debe ser 0. Cerramos paréntesis porque ya hasta ahí me indica que eso es lo que debe estar multiplicado por el primer binomio, más el segundo binomio, que algebraicamente el mismo ya no se puede simplificar, lo hemos indicado, lo enfatizamos una vez más, por la derivada de la potencia de mi variable, una potencia constante de mi variable de respecto de la que estoy derivando. Donde tengo en mi formulario la derivada de una potencia constante es, me salto hasta la 6 porque ya se quiere ir a casa, la 7, ¿no? Entonces la derivada de mi variable elevado a una constante, pues es el exponente multiplicado por la variable elevada a una unidad menos que el exponente que tenía. Obedecemos y tendríamos mi exponente por mi variable elevada a una unidad menos, sería 2, y ya, menos la derivada de 7, pero 7 no modifica su valor por más que modifique el 3 en la anterior, ¿no? Entonces pasa lo mismo que con 3, por tanto sería la derivada de la constante que me debe de dar 0. Ya está.
por derivar me queda nada más una por derivar. El resto de las derivadas ya terminamos, solamente es simplificar algebraicamente. La derivada de la función f respecto de x será igual entonces a... Este binomio no se puede algebraicamente simplificar, así que lo dejaremos tal como está, indicado que está multiplicando lo que resulte de aquí. El doble de... Ahora voy a derivar al cuadrado de mi variable. O sea, tengo mi variable elevada a una constante, entonces uso la que dijimos ahorita. Derivada de x elevada a una constante. Es exponente multiplicado por la variable y elevada a una unidad menos que el exponente que tenía. Entonces, mi exponente, pero como está multiplicando, debo poner un símbolo de multiplicación, porque si no diría 22. El exponente 2 pasa multiplicando, repito mi base, le quito 1, sería el 1 no se pone, más 0 es eso mismo, cierro ya paréntesis, más, y aquí multiplicar no me conviene, vamos a compactar primero el segundo binomio, que eso sí se puede operar, y después ya hacemos el producto. Entonces, tendría el doble del x cuadrada más 3 como binomio multiplicado por el triple del cuadrado de mi incógnita, porque al quitarle 0 me queda ese mismo. Ahora vamos a hacer este producto y después multiplicamos por este binomio, que es lo que dice, pero derivar ya terminamos. O sea, de derivar ya no hay más nada que derivar, lo que sigue ya solamente es álgebra. Practiquemos rápidamente un poco de álgebra. La derivada de la función respecto de x es igual a 2 por 2 son 4 por x, 4x, entonces tengo mi monomio 4x por x cúbica menos 7. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que apliqué propiedad conmutativa. El orden de los factores no me altera el producto, pongo primero el monomio y luego el binomio. Pude haberlo dejado tal como estaba, el resultado final no debe verse alterado. Aquí tengo un binomio multiplicado por un monomio, entonces ambos términos multiplican a este término, aplico propiedad distributiva y distribuimos. 3 por 2 son 6, 2 factores x por 2 que tengo aquí serían 4 factores x, o sea x a la cuarta, más 3 veces 3x cuadrada, 3 por 3 son 9x cuadrada, con este más serían más 9 veces el cuadrado de x. Ahora la derivada de la función f respecto de x será igual, hago la propiedad distributiva aquí también. 4x por x cúbica serían 4x cuartas. Recuerden, se repite la base y se suman los exponentes. Más por menos es menos, 4 veces x por 7 serían 7 por 4, 28 por x, 28x, más 6 veces la cuarta potencia de x, más 9 veces el cuadrado de esa variable. Estos dos términos son semejantes, son x cuartas. Pues me queda que la derivada de la función respecto de x será igual a 10 veces la cuarta potencia de x, más, porque se ordena en forma decreciente el polinomio, o creciente, aquí ya lo vamos a hacer decreciente, menos 28 veces mi incógnita x, y hemos terminado esa. Vamos a la última, pero la última es inmediata ya para que se vayan a cenar los que están aquí en México y a desayunar los que están en otro lugar, o lo que ustedes acostumbren comer a este momento. F de x mientras sea sano, ¿no? Entonces f de x igual a seno de x, derivamos respecto de x el primer miembro, por lo tanto amenazamos derivada respecto de x en el segundo miembro. Entonces me queda que la derivada de la función f respecto de x sería igual a derivada de seno. En mi formulario me dice claramente que es el coseno de ese argumento por la derivada del argumento. Entonces sería el coseno de x por la derivada respecto de x, pero de x en dx, según nuestro formulario, me dice que la derivada de x respecto de x es 1. Pues esto vale 1 por coseno. Me queda que la derivada de la función f respecto de x es igual al coseno de x por 1, sería coseno de x. Entonces hemos terminado, listo, gracias. Y se despide su amigo Gerard Shospa y nuestra amiga Eli, que se encuentra aquí. Hasta luego, síganos viendo. Síganos en Ideomate, el idioma de las matemáticas. Estaremos preparando un examen lo más completo de diferencial. La intención es esa, poder resolver cualquier problema de diferencial. Así que cuídense, practiquen mucho, estudien, denle pausa, hablo muy rápido, pero denle pausa para que puedan seguir la explicación. Si con todo eso tienen alguna duda, envíen sus comentarios, envíennos sus dudas, y mucho éxito y hasta la próxima.